con el logo de la UA. Si bien el sello era un tanto anticuado, sin duda tenía su encanto. Tan encantador que quería conservar tanto el sobre como la carta como recuerdo, independientemente de lo que contuviera. Un leve movimiento que vio por el rabillo del ojo le llamó la atención. Inko estaba de pie con la cortina a un lado, observando a su hijo con una cálida sonrisa. Volvió a mirar el encabezado de la carta y leyó: Querido Izuki Midoriya, queremos agradecerte por tomarte el tiempo para completar tanto nuestro examen práctico como la extensa parte escrita. A través de nuestro examen práctico, has demostrado no solo tener una sólida comprensión de la estrategia táctica, sino también un gran control sobre tu don. No solo obtuviste una puntuación entre los 5 mejores, sino que también lograste descubrir un aspecto algo oculto del examen. Mientras que la mayoría de los héroes se habrían centrado únicamente en obtener puntos, tú hiciste lo que hace un héroe: salvaste a alguien. Por eso, y por la dedicación que evidentemente posees, para alcanzar ese nivel de control de tu don, la Academia te aceptará en la clase 1A. Las clases comenzarán este lunes. El transporte y los materiales están totalmente cubiertos y pagados. Esperamos ver lo que aportarás a nuestra escuela. Firmado y aprobado por Olmigt y el director Nezu. Las manos de Deku temblaban. Este temblor se extendió por todo su cuerpo, que ahora vibraba de alegría. Lo había logrado, había entrado en la UA. Olmigt también había firmado la carta. Las cosas no podían ir mejor. El sonido de cristales rompiéndose atrajo su atención hacia su madre extasiada. Aunque no pudo oír sus gritos ahogados, supo que los golpes en las ventanas eran de emoción y alegría. Deku nunca había dudado de su habilidad para leer expresiones. En ese momento, la suya era probablemente tan fácil de leer como un letrero de neón parpadeante. La puerta se abrió de golpe. Como tantas veces de niño, lo alzó en un fuerte abrazo. Apenas logrando levantarlo, dejó escapar un suspiro de deleite. Izuku, estoy tan feliz por ti, estoy tan feliz de que puedas hacer exactamente lo que has querido durante todos estos años. No te imaginas lo orgulloso que estoy de ti. Recuerda mis palabras, llegarás muy lejos. Nunca lo dudes. Dejarás huella. Asintiendo frenéticamente, hundió la cabeza en su camisa. Deku no quería que sus vecinos entrometidos lo vieran llorando de alegría. Los seres no lloraban, pero aún así, él también lo hizo. Al ver la mancha húmeda que había dejado en su camisa, sollozó. Mamá. Yo nunca pensé que algo así pudiera pasar. Todo está sucediendo tan rápido. Primero descubrí mi don, y ahora entré a la UA. Te quiero muchísimo por animarme siempre, y por impulsarme a seguir adelante. Nunca podré agradecértelo lo suficiente. Te quiero. Ella le dio una palmadita en la espalda. Secándose una lágrima solitaria, rió con alegría. Deku sonrió radiante y sacó su teléfono del bolsillo. Deku corrió por el patio, buscando algo que pronto encontró colgado de un poste. Su casco de bicicleta. Reflejaba la luz del sol que caía con fuerza desde arriba. Su carcasa tenía una capa de cera que le daba esa cualidad reflectante. Desenganchando su bicicleta de la cerca, añadió rápidamente: Tengo que avisarle a Kasane, me dijo que me reuniera con ella después para darle la noticia. No puedo hacerle esperar. Adiós. Sabía que estaba hablando demasiado rápido, pero sinceramente, en ese momento no le importaba. Espera, cariño. Antes de irte, dame la carta para que la guarde. Deku hizo una pausa, llevándose la mano a la frente. Ah, sí, claro. Por supuesto, aquí. La tomó con cuidado, aparentemente temerosa de que se convirtiera en polvo con la más mínima presión. Pero no fue así. Sobre todo después de volver a meterle en el grueso sobre. Tras agradecerle, Deku volvió a subirse a su bicicleta. La bicicleta en sí no era de primera calidad, pero su pura euforia por haber sido aceptado en la escuela era suficiente para impulsarlo. Era suficiente para evitar que sintiera ese ardor o esa extraña dificultad para respirar. Deku también tenía que agradecerle a la magia por eso. Sin duda, el hecho de ser un chico mágico influyó en su falta de esfuerzo. Adiós, Izuku. Diviértete, pero no demasiado ahora. Suburbios de Musutafu. Su viaje en bicicleta hasta el complejo de apartamentos de ella había sido rápido. Impulsado por la emoción de su aceptación, se encontró frente a las puertas de cristal en un instante. Tuvo que pagar con unas monedas para asegurar su bicicleta, pero tenía cambio de sobre en la cartera. En su primera visita, había notado el peculiar sistema y lo había anotado mentalmente para futuras ocasiones. Le resultó útil. El botón de subir del ascensor parpadeó mientras lo pulsaba varias veces.
Sabía que hacerlo no lo haría llegar más rápido, pero le ayudó a calmar su nerviosismo. Unos momentos de espera lo animaron a subir por las escaleras. Tras llamar a la puerta, Deku tamborileó con el pie. No hubo respuesta. Miró su teléfono y envió un mensaje rápido. Izuku 13:25, estoy aquí en tu puerta. Sin respuesta. Cuanto más esperaba en el silencio del pasillo, más nervioso se ponía. Tal vez ni siquiera estaba en casa, o tal vez se le había agotado la batería del teléfono y no había oído el primer golpe. Extendió la mano para intentar mover el pomo y, con suerte, llamar su atención, pero lo retiró rápidamente cuando se dio y se abrió. No era lo que esperaba. Su gema del alma vibró en señal de advertencia. El zapatero cerca de la puerta estaba tirado, volcado y su contenido esparcido por la alfombra. Rápidamente, se puso en acción y registró la casa. El salón de Kasane era un lugar igualmente devastado. La mesa de centro de cristal se había hecho añicos, dejando solo su estructura metálica en pie. Un líquido goteaba de un charco en la pared, alrededor del cual se incrustaban fragmentos de cristal. Pálido por el miedo, se arrastró por la esquina y jadeó. Kasane, encorvada y apoyada contra los armarios del suelo, gimió al ver su rostro. Con vacilación, él la saludó con la mano. Un cable colgaba sobre la encimera, con el teléfono fijo balanceándose como un péndulo. ¿Qué pasó? ¿Alguien entró a robar? Yo ayudaré. Él extendió la mano hacia ella, pero ella le apartó la mano de un manotazo. Ya has hecho suficiente. No, gracias. Deku se sobresaltó y retrocedió. ¿Alguien le había hecho algo? Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Voy a llamar a tus padres y decirles que necesitan ayuda. Kasane lo miró con furia. No puedes llamarlos ahora. ¿Quién crees que iba en ese avión? Se quedó paralizado. Con la mente a 1000 por hora, su cerebro luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, optó por dar el pésame. Lo siento, eso debe doler. No puedo imaginar perder, Kasane gritó. Me alegro de que ese cabrón esté muerto. Lo siento no significa nada. Lo siento no significó nada después de que se pusiera al volante borracho y me paralizara de la cintura para abajo. Dame esa maldita semilla de dolor si de verdad lo sientes. Deku no manejaba bien la ira, y esto no era eso. Esto era desesperación. Los gritos le recordaron instantáneamente a Bakugou. Su cuerpo sudaba profusamente. No quedaban semillas de dolor. Se habían usado después del examen de ingreso. Jadeó, transformándose nerviosamente y buscando una semilla de dolor en el bolsillo de su suéter. Lo usé después del examen de ingreso. Lo siento, te conseguiré una nueva ahora mismo. Su mirada de pura furia le heló la sangre. Con los labios contraídos en un gruñido amenazador, escupió. Claro que lo harás. Claro, usaste la semilla de la tristeza, y probablemente también entraste a la ¿eh? ¿Qué demonios creías que estaba intentando hacer durante los últimos 3 días sin tu presencia? No hay brujas en mi territorio. Una estúpida perra me robó la muerte y ni siquiera pude defenderme. Ni siquiera pude matar a esa estúpida bruja rata, no pude entrar a la tampoco pude salvar a esa chica. Su puño se desplegó, su gema del alma rodó a su lado. Estrellas negras puras salpicaban el exterior, y una niebla oscura se acumulaba en el centro. Apenas brillaba un destello amarillo. Deku jadeó. Kasane. Yo, tu gema del alma. Dio un paso al frente y se estremeció cuando ella le arrojó un vaso al hombro. La sangre le goteó por el hombro. No sintió dolor. Aléjate de una vez. ¿No quieres mis piojos, recuerdas? El líquido tibio le manchó la ropa. No podía moverse, temblando de miedo. No quise, pasó un dedo por el suelo, con la mirada perdida. Claro que no fue tu intención. Claro que no fue tu intención. Claro que no fue tu intención, eres un gran héroe, ¿verdad? Los seres no hacen cosas malas, ¿verdad? Al instante, negó con la cabeza, sin querer que lo regañaran más. Kasane se rió y añadió, bueno, entonces no soy ningún héroe. Deku entró en modo automático. Kasane necesitaba atención médica. Voy a llamar al 911 ahora mismo. Kasane puso los ojos en blanco. Más estrellas oscuras iluminaron su gema del alma. No. Ni siquiera puedo llamar al 911 yo misma, ¿verdad? Es lo mismo que esa maldita silla de ruedas. Sigo siendo tan débil, incluso después de años de experiencia, una novata como tú me ha eclipsado. Te odio, ¿lo sabes? Detesto tus poderes, simplemente no es justo. No mereces entrar en la yo sí. Entrené y entrené y entrené durante 2 años, e incluso con mis poderes mágicos, no fue suficiente.
Pero tú, Izuku Midoriya, hiciste un pacto y, por defecto, eras más fuerte que yo. Nunca podría ser como tú, sin importar mi experiencia. Entraste en la con, como mucho, 2 meses de entrenamiento de chica mágica. No tuviste que esforzarte por nada en tu vida, tienes suerte, eso es todo. No sirvo para nada aquí, no sirvo para nada una chica mágica débil cuyo fuego ni siquiera es lo suficientemente fuerte como para derrotar a una bruja, aunque lo dé todo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Ella tenía razón. Él no había tenido que esforzarse para conseguir nada. Incluso las personas con dones poderosos tenían que trabajar para controlarlos y fortalecer su potencia. Era un impostor. Bakugou merecía ser un héroe más de lo que lo merecía. Evidentemente, se había entrenado. Deku no había necesitado nada de eso, solo había pedido un deseo. Esto se le había concedido. Hundido en el dolor, gritó mientras lágrimas calientes resbalaban por sus mejillas. Tienes razón, me odio a mí misma. Le tengo tanto miedo a todo que ni siquiera puedo enfrentarme a mi acosador. No merezco este poder. La expresión de Kazane se neutralizó. Lo siento, Deku. No quise decir eso. Soy tan estúpido, tan estúpido. Estaba mejor paralizado y atrapado en esa maldita silla. Incluso mi poder estaba limitado. Deku sonrió. Todo estaría bien. Sus sollozos cesaron y su respiración se normalizó. Estrellas oscuras casi ocultaron por completo su gema del alma. ¿En qué puedo ayudar? Esa fue una mala elección de palabras. ¿Cómo dejo de ser obsoleto? Me deshago de lo que me reemplaza. Muérete ya, Izuku Midoriya. Lo siento mucho. Agarrando su gema del alma, la arrojó hacia él, completamente ennegrecida. Al levantarle las manos, no lo golpeó. En cambio, estalló en una ola de energía que destrozó los muebles y lo lanzó contra la pared de yeso. Todo se desmoronó a su alrededor, y el polvo quedó suspendido en el aire. Su gema del alma se reformó en una semilla de dolor que germinó al instante. La realidad se desvaneció. Deku lloró mientras su gema del alma resonaba con la energía de la bruja. Con los ojos empañados por las lágrimas, el paisaje le resultaba desconocido. Unos cánticos arcanos resonaban en sus oídos. Era una especie de himno religioso, cantado con voces inquietantemente graves. Secándose las lágrimas, Deku se obligó a calmarse. Morir no servía de nada. Tenía que salvar a Kazane, pero en el fondo sabía que era imposible. Tenía que ser un verdadero héroe. Deku se encontraba en un sendero de piedra, ornamentado pero en ruinas. Descoloridas pinturas adornaban los arcos de piedra que se alzaban desde la cocina. Tablones de madera y trozos de yeso flotaban en el vacío oscuro. La mayor parte del laberinto de la bruja estaba sumida en una oscuridad absoluta. Lo único que permanecía iluminado era el sendero de piedra desmoronado que parecía desaparecer en el vacío. Pequeñas bombillas parpadeaban sobre el puente, emitiendo destellos aleatorios. Ese era el camino que tenía que seguir. Reprimiendo un sollozo, Deku recuperó su diario y activó el don de explosión. Máxima destrucción. Al bajar por el puente de piedra hacia el vacío, no pudo evitar que sus piernas temblaran. Alturas. El abismo parecía no tener fondo. La niebla oscura se disipó al llegar a una encrucijada. Figuras con capuchas amarillas se acercaron arrastrando los pies. Familiares. Deku no podía ver más allá de sus túnicas amarillas, y no lo necesitaba. Sujetando sus guanteletes a la espalda, Deku lanzó una explosión y se lanzó hacia ellos. El cántico ominoso se hizo más fuerte. Un fuerte gemido de dolor sacudió su cuerpo. Ella sabía que estaba allí. Su explosión verde atravesó fácilmente sus túnicas. El dolor le quemó el cuerpo mientras sus ojos ardían. Cegado momentáneamente, inundó sus cuencas oculares quemadas con magia. Bajo sus túnicas, los familiares brillaban como si miraran al sol. No podía matarlos. Al pasar junto a un juego de cubiertos que flotaban en el vacío, sus pasos resonaron rítmicamente contra los ladrillos de piedra finamente grabados. El cántico se hizo más fuerte. Su gema del alma resonó con mayor intensidad. La bruja estaba más cerca. En lugar de luchar contra la oleada de figuras encapuchadas de amarillo, Deku saltó por encima de ellas. Un rayo de pura oscuridad pasó rozando su rostro. Le mordió la nariz, lo suficiente como para hacerle sangrar. El dolor era fácil de ignorar, al igual que sus ojos ahora curados. En lugar de un cruce de caminos, Deku se encontró con una escalera que ascendía. Los escalones eran ornamentados, con mármol y otras piedras preciosas apiladas al azar. Pilares emergían del vacío mientras subía las escaleras.
Sus movimientos resonaban con fuerza, retumbando con cada paso. Un refrigerador flotaba en el vacío. Deku se topó con una capilla y se estremeció. Otro gemido torturado. Ante él se alzaba una enorme estatua. Casi tan grande como la catedral decrépita y en ruinas, se yergue con los brazos abiertos, como dispuesta a abrazar. Túnicas antiguas cubrían su figura femenina. Parecía una de esas estatuas griegas antiguas que había visto en su excursión escolar. Un fuego blanco cegador ardía en sus ojos, extendiéndose tras su rostro. Era lo único que apenas lograba atravesar la oscuridad abrumadora. Esta era la bruja. El movimiento y el color captaron su atención. Había un altar ensangrentado en la base de la estatua. Unas capuchas amarillas llevaron una capucha verde que se agitaba sobre el altar. Cantando al unísono, formaron un gran cuchillo de oscuridad sobre la figura encapuchada. Cuando el cuchillo se clavó en el cuerpo verde, Deku juró que podía sentir el dolor. Observó cómo la sangre goteaba lentamente sobre el altar, acumulándose a los pies de la gigantesca estatua. Al alzar la vista, Deku no estaba seguro de si la estatua siempre había sonreído. El fuego en sus ojos ardía con más intensidad. Podía sentir su calor desde sus pies. Un resplandor dorado iluminó la figura verde, y su sangrado cesó. Parte de la multitud amarilla se volvió hacia Deku. Los cánticos cesaron. Levantando un escudo verde, los rayos de oscuridad resonaron y se disiparon. No podía acercarse a ellos cuando estaban todos juntos. No sabía qué harían en grupo. En lugar de eso, mantuvo el escudo en su lugar mientras hojeaba su diario. Su magia luchaba contra los rayos negros de oscuridad. Equipándose con la pistola de agua, ideó un plan. Casi al instante de soltar el escudo, llamas doradas salieron disparadas hacia él desde los ojos de la estatua. Aún sin tocarlo, el calor le quemaba la piel. El dolor no importaba. Los rayos de fuego atravesaron el suelo de baldosas de la catedral con facilidad. Esquivando más rayos de oscuridad, vio a las figuras encapuchadas restantes alzando otro gran cuchillo negro. Una vez más, se clavó en la figura verde. Sangre fresca se derramó a los pies de la estatua. Sus ojos de fuego brillaron con más intensidad. La bruja se hizo más fuerte. Deku podía sentirlo. Esquivando otro rayo de fuego, disparó grandes grumos de limorancio hacia los familiares atacantes. Manchó y cubrió sus túnicas amarillas. Murieron, la luz solo logró atravesar los pocos puntos descubiertos por el lodo. Funcionó. Apuntando de nuevo, apretó el gatillo y observó cómo los otros familiares tropezaban y explotaban en un estallido de luz ahora apagado. Una bola de fuego dorado fue lanzada hacia otro rayo de luz después de que esquivara el primero. Apenas pudiendo seguir el ritmo de la bruja, jadeaba y gemía. La bruja había destruido gran parte del suelo, los escombros caían al vacío. Un dolor abrasador, familiar pero desconectado, llamó su atención. Pierna izquierda perdida. En lugar de curarla, formó otra con lodo. Cojeaba con cada paso, el lodo lo ralentizaba considerablemente. Más familiares permanecían en el altar. Deku no dejaría que la bruja se hiciera más fuerte. Uno por uno los disparó con demasiado lino. Hizo su trabajo, pero la luz que escapó aún le dolía considerablemente los ojos. Deku podía sentir que perdía sangre. Necesitaba curarse. Al canalizar la magia verde hacia su pierna, gimió de dolor mientras se regeneraba rápidamente. Primero el hueso, después la carne. El familiar verde también murió, no le importaba si no era hostil. Seguía siendo un familiar. Tras esquivar otra ráfaga de fuego, volvió a mirar la estatua con el ceño fruncido. Ahora que los familiares estaban fuera de escena, era hora de que la bruja muriera. Mientras esquivaba otro rayo de fuego dorado, hojeó su libro y metió la mano entre las páginas. La sensación de frío le tranquilizó al enfrentarse a la luz abrasadora que lo atacaba. Equipado con los guanteletes, los golpeó entre sí y provocó una pequeña explosión. El humo salió de sus puños mientras gritaba de rabia. Usando su explosión como impulso, su velocidad aumentó drásticamente hacia la estatua. El viento azotaba su cabello. Su grito fue salvaje, su voz resonando y temblando de emoción. Energía verde se acumuló en sus palmas mientras cargaba explosiones en ambas. Los tímpanos de Deku se rompieron instantáneamente al detonar las explosiones, pero se curaron momentos después. Las dos explosiones verdes astillaron la piedra de la estatua, agrietándola significativamente. Una luz increíblemente brillante brilló a través de las grietas, abrazando todo a su paso. La onda expansiva verde que siguió a sus explosiones fue el último clavo en el ataúd. La estatua se desmoronó, se partió por la mitad y cayó al vacío.
Una brillante luz dorada iluminó toda la oscuridad hasta que no quedó ninguna. El sol brilló mientras el laberinto se tambaleaba, permitiéndole ver el cadáver de Kasane caer al vacío. Fue demasiado cruel. Deku se acurrucó sobre sí mismo contra el frío suelo de baldosas. Estaba de vuelta en su cocina, pero esa luz cegadora permanecía en sus ojos como una imagen residual. Deku se inundó de magia curativa, pero no le dio dirección. Solo quería que el dolor cesara. Un tintineo familiar llamó su atención. Una semilla de dolor. Gateando por el suelo, sus manos se clavaron en la baldosa y la hicieron añicos. Usando la baldosa rota como punto de apoyo, se acercó patéticamente a ella por el suelo de la cocina. Sostuvo la semilla en su mano, mirando con desesperanza el símbolo solar que coronaba el luzo plateado. Esta era la semilla de dolor de Kasane. Ya no había forma de negarlo, no había vuelta atrás. Deku se odiaba a sí mismo. ¿Cómo pudo haber sido tan estúpido? Esto había sido una gran fantasía, una que ahora se estaba volviendo en su contra. Debería haberlo visto antes. Deku ya quería morirse. Sosteniendo la semilla del dolor contra su gema del alma casi negra, sollozó mientras la niebla negra era absorbida en oleadas. De negro y oscura un brillante verde pino, Deku aún sentía alivio. Era un alivio artificial, el conocimiento se le había quedado grabado en la mente. Se sentía bien por fuera, pero sabía que no era cierto. Ya no había vuelta atrás, no podía borrar de su mente lo que le había pasado a Kasane y lo que probablemente le pasaría a él. Volvió a apoyar la cabeza en el azulejo de la cocina, se acurrucó en posición fetal y lloró y lloró y lloró. Datos de la bruja. La bruja del sol, nombre. Ju de naturaleza. Obsoleto, la bruja del sol, con una naturaleza obsoleta. Fue en otro tiempo la diosa omnipotente del sol, encargada de convertir la noche en día. Sus seguidores la han ignorado casi por completo, acudiendo en masa a otras fuentes de luz. Su santuario se marchita con cada día olvidado en la oscuridad. Su nombre es antiguo para todos, excepto para unos pocos. Solo conocen la luz moderna. Llena de rencor, quema a cualquier peregrino que visite su santuario. Muchos acuden a ella en busca de curación de último recurso, pero es inflexible. Sus acólitos le han fallado, y por eso sume al mundo en la oscuridad. Quedan pocos sacerdotes, que apenas la sostienen con sacrificios humanos en su altar. Cada sacrificio le devuelve lentamente su gloria. Uno puede vencerla fácilmente trayendo la luz de vuelta a su mundo. Nombre: Jonathan de Ver. Honrar esbirros de la bruja del sol. Su deber es honrarla. Últimos de su especie, son venerados por sustentarla con sacrificios humanos. A menudo se adentran en el mundo humano en busca de almas desdichadas que requieren intervención divina. Estos familiares harían cualquier cosa por traer luz a su diosa, pero, lamentablemente, solo son capaces de controlar la oscuridad. Nombre: Usagi de Ver. Innovaciones virus de la bruja del sol. Su deber es innovar nuevas fuentes de luz. Son criaturas nocturnas. El sol les es indiferente. Sin saberlo, sus intentos por ayudar a su ama solo consiguen hundirla aún más en la oscuridad. Jude no puede evitar castigarlos, pues sus túnicas verde brillante les proporcionan blancos perfectos en la oscuridad. Dominado por la ira, Deku apartó al hombre de las gafas. Sus compañeros de examen murmuraban sobre él. Ese tipo es el que estuvo a punto de tropezar delante de la puerta del colegio, ¿verdad? El que se estremeció al ser señalado, añadió otro. Casi al unísono, dijo el grupo. Como mínimo, tenemos un rival menos del que preocuparnos. ¡Qué suerte! Deku bajó la mirada al suelo. Nadie lo respetaba. Necesitaba sacar una buena nota en ese examen. Así, la gente lo tomaría en serio, dejarían de lado su timidez y lo tratarían como a una persona normal. Eso era todo lo que realmente quería. Una voz atronadora sobresaltó al chico mágico, provocando, como era de esperar, que se estremeciera. Muy bien, empiecen, gritó Present Mic. En cuanto esas palabras salieron de la torre, salió corriendo del grupo. Nadie lo siguió al instante, lo que provocó otro anuncio. ¿Qué pasa? En la vida real no hay cuentas regresivas. Adelante, el examen empieza ahora. Sonriendo para sí mismo, miró hacia atrás para ver a su guía. Sin embargo, ese idiota de las gafas la cubrió rápidamente. El tipo tenía una especie de panel en la parte posterior de las piernas, que le recordó a Deku a cierto héroe, pero los detalles se le escapaban. Una multitud corría calle abajo, y necesitaba apartarse del camino, rápido. No podía transformarse a la vista de todos, eso no podía ser. Entrando en un edificio cercano, una luz verde lo envolvió mientras se transformaba en privado. Equipando su pistola de agua, ignoró las nuevas páginas que ahora estaban presentes en su libro. Aún no sabía cómo usarlas, así que no se arriesgaría ahora. Al salir del lado opuesto del edificio, se encontró frente a una calle vacía.
los sonidos de la batalla resonaban en la ciudad falsa. Este era su momento, todo había conducido a esto. Con una pistola de agua en mano, Deku corrió calle abajo. Un fuerte estruendo llamó su atención antes de que un robot irrumpiera a través de un edificio cercano. Retrocediendo asustado, Deku disparó una masa de lodo imbuida de magia. La máquina había quedado bastante abollada. Poniendo a prueba una teoría, obligó a la máquina a absorber el lodo. Saltaron chispas de electricidad al cortocircuitarse, retorciéndose y cayendo al suelo. Uno menos. Saltando, Deku corrió por la calle opuesta. Al ver que se acercaban dos robots más, les lanzó lodo con su pistola de agua. Dado que dañaría los circuitos, no se molestó en usar magia para reforzarlos. Como era de esperar, las máquinas se abollaron y agrietaron por el impacto antes de caer al suelo. Al caer, se encontró frente a una multitud de examinados confundidos. El chico de las gafas estaba con ellos, con una mirada crítica. Te cambiaste en medio de la batalla. La vanidad es irresponsable e imperdonable cuando se antepone a la lucha contra los villanos. El traje no parece tácticamente ventajoso. Perdiste el tiempo. Deku se puso la capucha y salió disparado de ellos con sus saltos dobles imbuidos de verde. Algunos estudiantes entre la multitud emitieron sonidos de asombro. El idiota emitió un sonido de desaprobación antes de huir en dirección contraria. Desde su posición elevada en el aire, apuntó su pistola de agua a tres robots que veía merodeando por las calles. Estos sufrieron un cortocircuito y cayeron con un fuerte golpe. Deku emitió un sonido de deleite, realmente lo estaba logrando. Al caer de nuevo al suelo, apoyó las rodillas al tocar tierra. Se formó un pequeño cráter en el asfalto. Se giró hacia un robot. Un rápido chorro de baba bastó para destruirlo. Bakugou se encontraba al otro lado, con el puño humeante y a punto de estallar. Maldito Deku, ¿también me estás robando mis muertes? Quítate de mi camino. ¡Qué disfraz más estúpido! Esa porquería apesta. ¡Aléjate de mí! El chico mágico tomó el control antes de que Bakugou pudiera siquiera terminar su frase. No tenía sentido escucharlo despotricar con rabia. Era una pérdida de tiempo, este examen tenía un límite de tiempo. Con una carrera verde, pasó corriendo junto a un pelirrojo de pelo puntiagudo que en ese momento apuntaba al mismo robot. Para no provocar un conflicto, no respondió al gruñido de ira. Tener un arma de largo alcance le daba a Deku la ventaja. Apuntando con precisión, disparó lodo y lo obligó a filtrarse en los circuitos del robot. El robot se desvaneció y cayó. 7 menos. Esto era más fácil que luchar contra una bruja. Corriendo hacia adelante, llegó a un gran patio. Decenas de estudiantes estaban luchando contra robots, sin duda, era una zona de alto riesgo. Algunos lo miraron, otros se rieron entre dientes al ver lo que tenían delante. Deku se refugió en su capucha, apuntando y disparando con elegancia a 5 robots consecutivamente. Cayendo al unísono, los estudiantes que los habían estado atacando los miraron con furia. Con un salto verde que lo superó, aterrizó frente a ese cretino de las gafas. Una vez más, el tipo emitió un sonido de disgusto mientras activaba su peculiaridad y usaba el panel en su espalda para lanzarse hacia la ulide de 4 robots que se aproximaba. Para evitar que el idiota se llevara las muertes, Deku formó una masa de lodo en su mano. Como un látigo, la lanzó hacia los robots, moviéndola alrededor del imbécil para que no lo golpeara. En cambio, el látigo, moviéndose rápidamente, aplastó a los robots y los hizo chocar entre sí. Todo se desvaneció, y Deku no pudo evitar reírse del sonido de sorpresa del idiota. Tratando de no dejarse llevar por la arrogancia, se concentró en encontrar más robots. Era esa chica amable, que corría por los campos de robots y los grababa mientras zigzagueaba. Al llegar al borde del patio, los dejó flotar en el aire antes de juntar las manos. «¡Suéltenme!», gritó mientras caían al pavimento, aplastados bajo su propio peso. Ese cretino con gafas también apareció en el patio, su panel se incendió para darle una patada supercargada. La máquina a sus pies se desmoronó fácilmente. Sin embargo, no todos lo estaban pasando tan bien. Pudo ver a un pobre chico que apenas lograba abollar la máquina con sus puños. Bakugou apartó al examinado de a un pobre chico que apenas lograba abollar la máquina con sus puños. Bakugou apartó al examinado de un empujón, destruyendo el robot con facilidad. Deku lo miró fijamente y no pudo evitar estremecerse ante esos crueles ojos rojos. Sacudiéndose de su estupor, se concentró en la batalla. No podía perder el tiempo. Disparando 4 veces más de esa sustancia viscosa, 4 robots se desintegraron. Cuando un trozo de escombro se dirigió hacia él, el cuerpo de Deku se convirtió en lodo al atravesarle el abdomen. Jamás se acostumbraría a la sensación de transformarse en lodo. El cretino de las gafas lo miró con desaprobación, analizándolo al mismo tiempo. Aquello le provocó un escalofrío incómodo. ¿En qué estaría pensando ese matón engreído? En lo alto de una torre de vigilancia cercana, los jueces observaban la batalla. El chico de pelo verde había sido una sorpresa, su peculiaridad parecía tener un gran potencial. Antes de que comenzara la batalla,
Todos habían expresado sus predicciones generales sobre cómo terminaría. El examinado 7705, Izuku Midoriya, no figuraba en ninguna de sus predicciones. Estaba ganando puntos rápidamente, su nombre escalaba posiciones y casi llegaba a la cima. Ese poder me resulta familiar, el del limo, dijo al MIG. Estuvieron de acuerdo, y Cementos intervino. Esa fue la que se usó en el ataque al centro comercial, ¿verdad? Otro héroe no estuvo de acuerdo. No, es diferente. Ese no permitía ese efecto de aura verde. ¿Crees que tenga algo que ver con el cambio de atuendo? ¿O fue tan ingenuo como para ponerse su traje de héroe en medio del combate? Al-Mig respondió. Es inquietantemente parecido, eso es todo lo que digo. ¿Crees que podría ser simplemente un familiar con una peculiaridad extraña? También parece mostrar signos de mejoras físicas. Discutieron, pero no lograron llegar a una conclusión. Lo único en lo que coincidieron fue en que ahora podían considerar seriamente a Izuku Midoriya como concursante. El grupo de este año parece prometedor, ¿verdad? Una voz discrepó. Su verdadera prueba aún está por llegar. Se pulsó el botón rojo y se liberó el robot secreto. Saltando 2 veces para alejarse, divisó la enorme y amenazante sombra del robot. El pavor le invadió el estómago, desconcentrándolo y haciéndolo caer hacia el pavimento. Aterrizó con el puño en el suelo, miró la imponente figura y se estremeció. Esta era la máquina que no valía ningún punto. Los examinados huyeron. El tipo de las gafas lo miró horrorizado. Era un caos. Deku no corrió, observó con miedo cómo todos pasaban corriendo. Su alma resonaba con el peligro. El tipo de las gafas pasó a su lado con una expresión de asombro en el rostro. Nubes de polvo cubrieron el patio y le impidieron ver. La energía verde se extendía por la plaza mientras el viento que generaba despejaba el aire. Observar con más detenimiento aquella monstruosidad imponente no le tranquilizó en cuanto a su seguridad. Quedan menos de 2 minutos, anunció Present Mic desde algún lugar de arriba. Un grito de dolor llamó su atención. Era la niña que lo había ayudado a no tropezar. Tenía la pierna atrapada bajo un gran trozo de escombros. ¡Ay!, gritó, intentando desesperadamente, sin éxito, liberar su pierna. Su brazo temblaba mientras intentaba mantenerse en pie. El robot se abalanzaba sobre ella. Deku la miró con consternación, con la mirada perdida en el suelo. Su rostro reflejaba pavor. Sin duda, moriría. Los ojos de aquella chica suplicaban, al igual que los de Bakugou, pidiendo ayuda. Sus palabras amables resonaron en su mente. Sería mala suerte si te cayeras, ¿verdad? En medio de una multitud que lo había menospreciado como persona, ella fue quien impidió que cayera. Sus piernas lo impulsaron antes de que pudiera pensar en una acción. Su pistola de agua fue arrojada al suelo. Energía verde se extendió en franjas alrededor de su cuerpo, generando fuertes ráfagas que rompieron ventanas. Levantando sus manos, olas de lodo verde brillante se derramaron hacia ella. Sin pensarlo, el lodo formó una especie de telaraña frente al robot, pero sabía que no sería suficiente. El robot gimió y emitió un gemido mecánico mientras luchaba por atravesar el repentino obstáculo. El lodo interminable continuó fluyendo de sus manos para reforzarlo, pero de repente se detuvo. No había aberturas para desactivar el circuito de forma remota. Esta no era la idea correcta. Revolviendo sus manos en el bolsillo, intentó equipar un QWERTY diferente discretamente. Contando las páginas mientras las hojeaba en el bolsillo de su suéter, probablemente parecía bastante tonto. Sin embargo, no le importó, y momentos después llegó a la página correcta. Deku sabía que el lodo desaparecería al hacerlo, pero en ese momento necesitaba fuerza pura. Tan pronto como el lodo y la pistola de agua desaparecieron, la forma de Deku creció grande y masiva, más rápido de lo que creía que podía ser cambiar de dones. Con los músculos ondulando de anticipación, los reforzó mágicamente mientras el robot liberado se orientaba. Rayas verdes brillantes recorrían sus músculos, indicando que estaba listo para atacar. Con un doble salto verde, se lanzó hacia el autómata titánico. Su capa ondeaba salvajemente al viento, la capucha ya se había retirado de su rostro. Gritando concentrado, dejó que su magia fluyera a través de él. Lo envolvía como un aura, destellando y golpeando los edificios cercanos. Su puño derecho estaba extendido y era el lugar donde se concentraba su magia. Esta cantidad ni siquiera era necesaria para matar a una bruja, pero esto era diferente. Su cuerpo estaba en piloto automático. Esto era lo que tenía que hacer. La chica atrapada jadeó, y los jueces la miraron con expectación. Esto era lo que querían ver. Una gigantesca mano robótica se abalanzó sobre él, pero con un destello verde, la esquivó fácilmente y continuó su vertiginoso ascenso hacia la cabeza del robot. Su deseo resonaba en su mente. Solo quiero ser un superhéroe. Y lo estaba haciendo. Es más, gritó al impactar. Su puño aplastó al instante la cabeza del robot mientras una onda expansiva verde sacudía el centro de batalla. Los espectadores observaban atónitos,
pero se preparaban para resistir el fuerte viento provocado por el golpe. Tambaleándose hacia atrás, el robot intentó agarrarse a un edificio cercano, pero fracasó estrepitosamente. Al-Mik sonrió. Bakugou se quedó boquiabierto. La chica atrapada miraba con los ojos muy abiertos. Todos guardaron silencio. «Solo queda un minuto», gritó Present Mic. El robot se estrelló contra el suelo. El chico mágico comenzó a caer. Aún cubierto de energía verde, esta lo seguía como un cometa mientras caía en picado. Quería que fuera elegante, como lo haría un verdadero héroe. Incorporándose, sonrió a sus espectadores. Dudó entre abrir su libro y leer algunas páginas para dar una imagen de indiferencia, pero eso habría sido demasiado arrogante. En cambio, aterrizó en el pavimento con una reverencia cortés, ignorando deliberadamente la destrucción que su puñetazo había causado junto al cráter del que salió al aterrizar. Riendo con cierta alegría, hizo desaparecer el don de aumento de fuerza. Volviendo a su forma normal, dejó que todo lo que había ocurrido se asimilara. Le golpeó como un ladrillo. Su gema del alma clamaba por el uso excesivo. Definitivamente necesitaba usar una semilla de dolor. La gente lo miraba fijamente, y no estaba seguro de si eso era bueno. Ahora consciente de la atención que había atraído, Deku se cubrió con la capucha. La chica a la que había salvado colgaba sobre un trozo de escombros, ya no atrapada. Tenía la cara verde de náuseas. Deku apartó la mirada mientras ella vomitaba en el pavimento. Al menos estaba a salvo, aunque con el estómago revuelto. Necesitaba concentrarse. Había sacrificado unos 3 minutos de acumulación de puntos para ayudar a esa chica. Sabía que había valido la pena, pero ahora definitivamente no era el que más puntos ganaba. El estrés le sacudía el cuerpo. Acababa de renunciar a sus posibilidades de entrar en la UA. Bakugou probablemente tenía 10 veces más puntos ahora, por no hablar de ese imbécil de las gafas. Pero solo eran 2 personas, y seguramente lo había hecho mejor que la mayoría de los que se habían quedado mirando. Ajustándose los cordons de la capucha, el esfuerzo físico lo golpeó. Con las piernas temblorosas, luchó por mantenerse en pie. No podía caerse, la gente lo observaba atentamente, esperando que algo sucediera. Lo que Deku necesitaba hacer era encontrar más robots, necesitaba más puntos. «Se acabó el tiempo», gritó Present Mic. Poco después sonó una fuerte sirena, la ronda había terminado. Deku temblaba de incertidumbre. ¿Había revelado sus poderes? ¿Lo arrestarían ahora? En lugar de enfrentarse a la multitud que se había reunido, huyó de ellos, corrió tan rápido como sus piernas temblorosas se lo permitieron. Se refugió en un edificio cercano y disipó su transformación en la intimidad de una oficina simulada. La multitud estaba demasiado conmocionada para seguirlo. No lo vieron usar la última carga de una semilla de dolor que había prometido guardar para Kazane. Pero no se preocupó, ella entendería por qué la usó. Su gema del alma estaba notablemente opaca ahora, con pequeñas volutas negras flotando a su alrededor. Cuando la nube negra se dirigió hacia la gema negra, el brillo verde pino regresó, y también su alegre estado de ánimo. Un éxtasis absoluto lo invadió, lo había logrado. Aunque probablemente no había obtenido la mayor puntuación, la gente definitivamente había visto su demostración de valor. Ahora tendrían que respetarlo, tratarlo como a una persona real. Había sido desconcertante lo poco que el cambio de su contrato había afectado la disposición de la gente hacia él. No podía culparlos, sin embargo, ciertamente, su actitud temerosa y nerviosa le daba un aire patético. Esa misma timidez había regresado, lo que lo llevó a esconderse tras la multitud en lugar de enfrentarse a ella. Ya se ocuparía de explicar y reconocer su peculiaridad más tarde. Deku estaba deseando contárselo a Kazane. La gente entre la multitud murmuraba. ¿Quién era ese tipo? Otro añadió. De repente, saltó hacia el obstáculo. Siguieron murmullos de desconcierto. Parecía tener algún tipo de peculiaridad relacionada con la manipulación de energía, pero también una peculiaridad relacionada con el limo. He oído hablar de la herencia de 2 peculiaridades, pero creía que era muy raro. Su fortalecimiento muscular me recordó a un héroe que vi antes. ¿Cómo se llamaba? Otro espectador se ofreció. Oh, Deatans. Pero Deatans no puede simplemente transformarse en Hulk así como así que tal vez tuvo algo que ver con esa energía. Una chica preguntó, si tuviera una manía así, ¿qué clase de vida lo haría tan nervioso? Kyubei estaba sentado en la esati de un edificio falso. Su pelaje ondeaba al viento. Sus ojos magenta, vacíos, observaban la escena. Las cosas avanzaban más rápido de lo que había previsto. No podía hacer nada, ¿sabes? Tienes razón sobre las tácticas, tendrás que enseñarme algunas de esas cosas que aprendes en la VA. Lo harás, ¿verdad? Asintiendo, Deku rió a carcajadas. Estaban bien, no estaban peleando. Todo estaba bien. Tomó su mochila y la abrió. Los exámenes de ingreso son mañana, de hecho. Llevo estudiando toda la semana y estoy muy nerviosa. ¿Te importaría ayudarme a repasar? Golpeando juguetonamente las manos contra la mesa, exclamó. Mañana.
Más te vale ponerte manos a la obra, jovencito. Aunque, conseguí los ingredientes para un pastel por si quieres hornearlo conmigo. Luego, mientras se hornea, podemos estudiar. Seguro que algunas de estas cosas son útiles en general, y otras son solo matemáticas y lenguaje, por lo que he oído. Espero que no haya preguntas de inglés, no se me da bien. Sonriendo, Deku imaginó un pastel de vainilla con glasado de crema. Se le hizo agua a la boca. Me parece un buen plan. La verdad es que nunca he horneado. Bueno, salvo con mi madre. Solo será por una hora, mis estudios pueden esperar, la verdad es que no tengo mucho más que estudiar antes de mañana. Dicho esto, cerró su libro de texto sobre heroísmo. Lo volvió a colocar sobre la elegante mesa de centro y siguió a Kazan a la cocina. El pastel había quedado fantástico. La mitad había desaparecido antes de que Deku se marchara esa noche. Datos de la bruja. Bruja rata nombre. Priscilla naturaleza. Volátil. La bruja rata, de naturaleza voluble, huye de lo que no puede tener y expresa constante de sus propios deseos. Sus manos, siempre ansían algo que agarrar y poseen la fuerza suficiente para aplastar cualquier cosa que entre en ellas. La bruja rata es presa eterna de Thomas, a quien teme profundamente. Ofreciéndole objetos de valor, se la puede sacar fácilmente de sus interminables madrigueras. Se alimenta de los más débiles, prefiriendo devorar animales y mascotas en lugar de humanos, presas más difíciles. Datos familiares. Nombre. Thomas. Función. Control de plagas. Esbirros de la bruja rata. Su deber es el control de plagas. Siempre dispuestos a perseguir ratones, son incapaces de reconocer a su propia bruja, su comandante. Compuestos de lo que su bruja más desea, usan sus adornos para cegar a sus presas antes de abalanzarse sobre ellas. Los Thomas suelen cazar plagas en manada. No tienen ningún deseo de consumir a sus presas. Simplemente, sin saberlo, las dejan para que la bruja rata las devore. Nombre. Estuar deber. Reunir esbirros de la bruja rata. Su deber es reunir objetos de valor. Incapaces de distinguir entre amigos y artículos de lujo, suelen unirse inseparablemente. Ansían la riqueza y la acumulan en sus madrigueras. Aún sintiendo la ingravidez del privilegio, son capaces de volar. Si suficientes Stuarts se reúnen, nacerá otra bruja rata. Los pétalos de las flores danzaban con el viento, sobre la escalera de hormigón blanco que conducía al aula de exámenes y se elevaba hacia el cielo. Una multitud se había reunido bajo el sol de la mañana, disfrutando del cielo despejado. Ajustando las correas de su mochila, Deku hizo todo lo posible por no ponerse nervioso. La sensación de nerviosismo en el estómago no le ayudaría a aprobar la parte escrita del examen de ingreso. Los altos edificios de cristal estaban revestidos simétricamente. Cruzó una puerta con la etiqueta A. Este era el lugar. La multitud a su alrededor también parecía maravillada, con los ojos muy abiertos y exclamando de asombro. Deku tenía que admitir que era mucho más impresionante verlo en persona que en la televisión. «Lo logré», murmuró para sí mismo en voz alta. Por alguna razón, probablemente debido a su pésima suerte, el autobús de Deku llegó tarde. Tan tarde que, tras 20 minutos de ausencia, decidió correr hasta allí. Pasó junto al cartel que detallaba el examen de ingreso y la información general al respecto. Sin embargo, Deku ya había leído la página web semanas antes. La voz quejumbrosa de Bakugou lo hizo estremecerse. «Quítate de mi camino, Deku». Bakugou se acercó a él con paso firme, el rostro contraído en un gesto de enfado. «Gak-chan». Deku murmuró sorprendido. Como era de esperar, al chico rubio no le hizo ninguna gracia. Simplemente pasó de largo mientras lo amenazaba. «Quítate de mi camino, te mataré». Poniendo las manos delante de él, Deku hizo gestos de resistencia presa del pánico. La gente lo miró fijamente. Tartamudeando, respondió. «Ve, buenos días». «Ve, hagamos nuestro mejor esfuerzo», se preparó para un puñetazo que nunca llegó. Bakugou simplemente pasó de largo. «No necesito el apoyo de un ladrón». Deku frunció el ceño. Eso lo hizo pensar. ¿De verdad le había robado el Kirk a Bakugou? No, Deku podía oler ese humo familiar y ver las más tenues volutas de humo que salían de las manos de Bakugou. Definitivamente no le había robado el Kirk a su acosador. Tampoco es que Deku lo hubiera hecho a propósito, pero eso no lo hacía sentir mejor por ser llamado ladrón. Negando con la cabeza, miró alrededor de la multitud para ver cuánta gente lo observaba. Nadie miraba, a nadie le importaba. En lugar de mirarlo boquiabierto, escuchó a dos chicos susurrar. ¿No es ese Bakugou, el que fue secuestrado por el villano con el don del limo? Deku se estremeció, paralizado por el miedo a ser descubierto.
Era imposible que alguien supiera que había sido él. Excepto que, el pánico recorrió sus venas, temblando. ¿Podría Bakugou verlo delatado después de que se marchara? Seguramente no habría sido raro que se vengara y desahogara su ira. Sin embargo, Deku no estaba seguro de que Bakugou fuera tan bajo como para delatarlo. Parecía el tipo de matón que lo consideraba débil y cobarde. Oh, sí, lo sé. Hombre, habría muerto si no fuera por ese héroe conejo verde. ¿Cómo se llamaba? El otro chico se frotó la barbilla. El sudor le corría por el cuello a Deku. Dudó entre huir de la escuela y no volver jamás. Deku negó con la cabeza. Apretó los puños. Era diferente después de haber hecho el pacto. Ya no tenía que temer a cosas como esta. Deku ya no era patético. Los sucesos del verano, entrenando y luchando contra brujas, con suerte lo demostrarían. Bakugou fingió no oír los chismes, pero era obvio que estaba al alcance. Deku se sorprendió del autocontrol que demostró. Nunca lo había visto tan tranquilo. No, hombre, no consiguieron su nombre. Tampoco encuentro nada en internet sobre su identidad. Lo único que encontré fue esta foto cutre hecha con un móvil. Aunque se le ve la cara tapada. El maldito móvil no saca fotos decentes, y menos aún a la sombra de una capucha de conejo. Un mechón de pelo blanco con un peinado familiar llamó su atención y lo distrajo del pánico. Dejó de escuchar a escondidas. «¿Kasane?», murmuró para sí mismo con sorpresa. Confundido momentáneamente por su presencia, le ignoró y sonrió ampliamente. Llamándole un poco más fuerte, gritó. «Kasane. Por aquí». Rostros molestos se volvieron para fulminarlo con la mirada. Deku ardía de vergüenza. Al parecer, al oír su voz, ella se giró para ver de dónde venían. En cuanto sus miradas se cruzaron, la chica de pelo blanco se abalanzó sobre él, chocando bruscamente con la gente a su paso. Sus disculpas y perdones parecían poco sinceras. «Deku. Vine a verte y a desearte suerte. Aunque pensé que llegarías mucho antes. Sé que es muy importante para ti, así que te preparé unos pastelitos para después. Solo los recibirás si apruebas, así que más te vale portarte bien». Ella acercó su rostro. Deku tragó saliva, inseguro. Kasane le plantó un beso en la mejilla. Deku emitió un gruñido de pánico. Retrocediendo un poco, protestó. «Kasane. Yo no soy», interrumpida por una sonora carcajada. Ella se burló de él como lo harían los amigos. «Ja ja ja. Probablemente ese sea tu primer beso de una chica. Pero no te preocupes, eres un poco joven para mí. Mi madre siempre me daba besitos de buena suerte, así que tú también recibiste uno. Solo es raro si tú lo haces raro». Deku se rascó la cabeza. Se sentía algo avergonzado por haber reaccionado así. «Ese fue mi primer beso, Kasane. Quería que fuera algo especial y todo eso, pero ahora me siento fatal. Probablemente me contagié de tus piojos, qué asco. Gracias por los buenos deseos, de todas formas». Con las manos en las caderas, su mirada era claramente impasible. El enfado era una actuación. Deku no se había ganado realmente su desprecio. «¿Golpes? No te hagas el tonto, los chicos hacen fila para besarme, ¿sabes? Vete, lárgate. Que te vaya bien en el examen, vale. Y quítate el labial de la mejilla también, jaja. Da igual, y de acuerdo, lo haré. Sin duda me quitaré esa marca de la cara, quién sabe, a lo mejor me empiezo a arder». Aunque Kasane se había reído, no estaba seguro de haber reaccionado adecuadamente. A pesar de tener poderes, Deku se sentía completamente débil en el ámbito social y en ese tipo de situaciones. ¿La había insultado sin querer? No, era su amiga y habían bromeado así cientos de veces en los últimos 2 meses. Al ver que se daba la vuelta para marcharse, se sintió un poco mejor después del encuentro. Su nerviosismo se había disipado, y fue agradable. Para entonces, todos los estudiantes que esperaban habían oído el alboroto. Las chicas reían y los chicos soltaban risitas. Completamente avergonzado, Deku se limpió frenéticamente la marca de pintalabios rojo de la mejilla. Sin estar seguro de haberlo quitado todo, miró el reflejo de una fuente cercana. No había ninguna allí. Poniendo los ojos en blanco, giró tan rápido que tropezó con un ladrillo suelto y cayó hacia adelante. Preparándose, no tocó el suelo. Muy confundido, abrió los ojos. Estaba inmóvil, medio caído. Era imposible que estuviera de pie así, desafiando la gravedad. Quizás era una ventaja de ser una chica mágica. La voz de una niña interrumpió su análisis. «¿Estás bien?» Tenía el pelo castaño hasta los hombros.
Al igual que él, sus mejillas aún eran regordetas, todavía no se habían deshecho por completo de la grasa infantil. Vio su mano en su mochila y sus ojos se iluminaron. ¿Era algún tipo de peculiaridad? Tenía que serlo. Kazane no había mencionado nada parecido dentro de su ámbito de habilidades pasivas, y tampoco es que se hubiera transformado. En cambio, sintió cierto reconocimiento, podía entender que era una peculiaridad. Deku se mordió el labio, sabía que habría una entrada sobre ella en su diario. No necesitaba transformarse para imitar una peculiaridad en su diario. La culpa le pesaba en el estómago, había invadido su privacidad. Nervioso, se agitó en el aire. Su mano lo ayudó a ponerse de pie. Ya no se sentía ingrávido. La chica juntó las manos y un rubor rosado tiñó sus mejillas. Es mi peculiaridad. Perdón por usarla sin preguntar primero. Pero sería mala suerte que te cayeras, ¿verdad? ¿No estás nervioso? Sonaba feliz, casi alegre. Deku no supo cómo reaccionar, se removió incómodo mientras intentaba pensar en una respuesta. Un chico la miró fijamente al pasar. Deku logró balbucear. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Nos vemos. Bajó la barbilla por debajo de su bufanda rosa y lo saludó con la mano mientras entraba al edificio. Auditorio. Las luces se encendieron una en el escenario. Una pantalla se desplegó desde el techo, mostrando una pantalla azul con el logo de la escuela en dorado y en el centro. Un hombre estaba en el escenario, oculto por su silueta hasta que un foco iluminó su figura. Deku reconocería ese peinado y esa ropa en cualquier parte. Present Mic. Para todos los oyentes que están aquí preparándose para el examen, bienvenidos a mi programa de hoy. Su voz, evidentemente amplificada por su peculiaridad, resonaba con la suficiente fuerza como para llenar el auditorio sin necesidad de micrófono. La voz retumbaba en sus oídos, a un volumen casi insoportable. Esa misma sensación de reconocimiento latía en su anillo. Deku no pudo evitar sonreír. Aparentemente había imitado la peculiaridad de un poderoso héroe. Lleno de emoción, se obligó a concentrarse en la presentación. Podría probar la peculiaridad de amplificación de voz más tarde. De niño, incluso había tomado notas sobre él, conociendo su peculiaridad y viendo sus videos en línea. Deku estaba lo suficientemente familiarizado con el hombre y su peculiaridad como para no tener que pensar en estrategias ni formas de usarla. Pero, ¿aprobaría Present Mic que imitara la peculiaridad? La emoción de Deku disminuyó mientras el héroe continuaba con entusiasmo, sin que Present Mic se percatara de que un miembro del público ahora podía usar la misma peculiaridad. Todos digan "hey". Un silencio absoluto llenó la habitación. Deku contuvo la risa. Sin duda lo oirían. ¡Qué respuesta tan refinada! Entonces les presentaré rápidamente un resumen del examen práctico. Las orejas de Deku se aguzaron, esperando escuchar algún dato que no pudiera encontrar en internet. Los exámenes de práctica eran útiles, claro, pero no sabía lo difícil que sería el examen real. Era fácil decir que las preguntas eran fáciles cuando las hacías en la comodidad de tu casa, sin el estrés de que fuera el examen de verdad. Enloquecido, gritó Present Mic. ¿Estás listo? Sí. El silencio llenó la habitación. Deku sonrió radiante, sonrojado. No podía creer que estuviera allí con Present Mic, ni que estuviera escuchando su discurso. Pero, sobre todo, no podía creer que Present hubiera usado su don con él. Present Mic estaba en su lista de reproducción matutina. Lo escuchaba todo el tiempo. De hecho, todos los profesores de esta escuela eran héroes profesionales. Los ojos de Deku brillaron y una amplia sonrisa se dibujó en su boca. Sin darse cuenta de que estaba murmurando en voz alta, la voz autoritaria de Bakugou lo sorprendió. Una chica lo miró con expresión preocupada. ¿Cuánto habían oído? Callarse la boca. Por su propio bien, Deku hizo lo que le indicaron. Apareció un mapa en la pantalla, con edificios de colores brillantes, cada uno etiquetado con una letra. La voz potenciada por el don de Present Mic resonó con fuerza. Como se indica en los requisitos de admisión, ustedes, los oyentes, participarán en simulacros de batallas urbanas, además de una prueba de conocimientos generales. Pueden traer lo que deseen. Tras esta presentación, se dirigirán al centro de batallas designado, ¿de acuerdo? Posteriormente, se les indicará cómo llegar a la sala de evaluación, donde sus actuaciones serán deliberadas por los jueces. Este año hemos decidido cambiar el formato. Queremos ver primero sus habilidades, así que no tendrán que hacer una prueba en vano. Silencio. Deku tragó saliva. De verdad lo estaba haciendo. El cambio lo había tomado por sorpresa. ¿Qué más sería diferente este año?
Con ese cambio, ¿significaba que todos sus preparativos habían sido en vano? Una gota de sudor cayó sobre su regazo. ¿De acuerdo?, preguntó Present-Mic. Bakugou le susurró. En otras palabras, ¿no te dejan trabajar con tus amigos, eh? Deku balbuceó una respuesta, sin querer enfurecerlo. Tiene usted razón, aunque nuestros números de examinados sean consecutivos, nos asignan a diferentes centros de combate. Deku alzó la tarjeta que le habían dado al entrar. Centro de batalla B miró la de Bakugou. Centro de batalla sintió un gran alivio, pero pronto el miedo lo invadió cuando Bakugou lo amenazó. No mires. Te mataré. Maldita sea, ahora no puedo aplastarte a ti y a tu trasero ladrón. Realmente agradeció no haber sido emparejado con el mismo grupo. Tal vez entonces tenía una oportunidad de hacer el bien. Present continuó. En cada centro de batalla hay 3 tipos diferentes de enemigos ficticios. Ganarás puntos por cada uno de ellos según su nivel de dificultad. Vuestro objetivo, queridos oyentes, es usar vuestras peculiaridades para ganar puntos inmovilizando a los villanos ficticios. Por supuesto, atacar a otros examinados o realizar cualquier otra acción poco heroica está prohibido. Deku se aferró a la mesa. Esta era la parte que había temido mucho antes de hacer el pacto con Kyubey. Con los nudillos blancos, soltó la mesa. Aunque no tenía dones, podía simular tener uno. Esto era perfecto. Por fin era su momento de brillar. Bakugou lo miró con desdén. Quizás no. Una voz diferente llenó el auditorio. ¿Puedo hacer una pregunta?, preguntó. Present-Mic señaló al hombre. Bueno. Un foco de luz iluminaba la voz, resguardándolo de la oscuridad. Parecía un hombre bien vestido, con el cabello peinado con esmero y un corte elegante. Sostenía un folleto. Deku apenas pudo distinguir unas siluetas difusas. En la impresión aparecen 4 tipos de villanos. Si se trata de un error tipográfico, entonces la UDA, la escuela más prestigiosa de Japón, debería avergonzarse de semejante equivocación. Nosotros, los aspirantes, estamos aquí porque deseamos convertirnos en héroes ejemplares. Deku se estremeció. Era de esos tipos. Se preguntó si Present-Mic respondería con sarcasmo o no. Definitivamente no, eso no era propio de él y Deku lo sabía. El chico pretencioso lo señaló. Deku se sobresaltó y dio un grito. Además, tú, la de pelo rizado, Deku se señaló a sí mismo, sin estar seguro de si se dirigían a él. Has estado murmurando todo el tiempo. Es una distracción. Si estás aquí de viaje de placer, deberías irte inmediatamente. Por alguna razón, le dolió más que lo que Bakugou le había dicho ese día. Deku ni siquiera conocía a ese hombre, y aún así, lo consideraba distante y patético también. El chico evidentemente lo menospreciaba, lo cual parecía encajar con su naturaleza pretenciosa. Deku apretó los dientes, conteniendo una réplica. Kazane le había enseñado a no dejarse pisotear por nadie, y había fallado cada vez que Bakugou lo acosaba. Ahora también se aplicaba a otras personas. Avergonzado, se sonrojó y se rascó el pelo. Los verdaderos héroes eran perfectamente capaces de defenderse. Las gafas del imbécil brillaron en sus ojos. La gente del público se rió. Deku se tapó la boca con la mano para no decir nada precipitado. No volveré a murmurar. Tras recuperar el control del público, Present-Mic continuó. Vale, examinado número 7111. Gracias por el estupendo mensaje. Hizo un gesto de aprobación con el pulgar. El 4º tipo de villano no vale ningún punto. Ese tipo es un obstáculo, por así decirlo. En la pantalla apareció una gran silueta, a la que Present-Mic señalaba. Hay uno en cada centro de batalla. Un obstáculo que se vuelve loco en espacios reducidos. No es imposible de vencer, pero tampoco hay razón para hacerlo. Les recomiendo a ustedes, oyentes, que intenten evitarlo. La atención seguía centrada en el tipo pretencioso. Muchas gracias. Disculpen la interrupción, dijo mientras hacía una reverencia antes de sentarse. La luz que lo iluminaba se atenuó. La mezcla de grosería y cortesía le revolvió el estómago a Deku. El tipo lo estaba juzgando, sin duda, al igual que todos los demás. De repente, Deku se sintió fuera de lugar. Ni siquiera tenía un don. Eso es todo por mi parte. Concluyó el héroe rubio con un gesto de la mano. Finalmente, les daré un regalo a ustedes, oyentes. El lema de nuestra escuela. El héroe Napoleón Bonaparte dijo una vez. Un verdadero héroe es aquel que supera las adversidades de la vida. Ve más allá. Plus Ultra. Las palabras irrumpieron en la pantalla acompañadas de un estridente riff de guitarra.
Deku pronto se vio envuelto en una ola de fantasía, olvidando fácilmente su conflicto anterior. Ahora, que todos tengan suerte con el sufrimiento. Centro de batalla ve su grupo estaba parado frente a unas puertas marrones ridículamente grandes. El viaje en autobús había transcurrido sin mayores incidentes, salvo por algunos comentarios sobre sus murmullos o la escena frente a la escuela. Tembloroso de anticipación, repasó mentalmente sus estrategias. Este era su momento para usar su don como chica mágica, este era su momento de brillar. Sería el héroe que siempre había querido ser. Tras darse una bofetada, el temblor generalizado de su cuerpo y su expresión tonta se desvanecieron. Necesitaba concentrarse. La gente se equipaba y ajustaba sus armaduras. Por suerte, él también tendría armas. Al observar a la multitud, vio a la chica que lo había salvado de caer con su peculiaridad. Se acercó a ella, pero una mano firme le agarró el hombro. Sobresaltado, se giró temblorosamente para ver a aquel cretino del auditorio. Su expresión se transformó en una mezcla de miedo y ceño fruncido. Aunque intentó disimularlo, el miedo se le notaba. Esa chica parece estar intentando concentrarse, dijo. El ceño fruncido de Deku se acentuó. No le gustaba el significado oculto de sus palabras. El tipo intentaba decirle a Deku que solo era una distracción y que no valía la pena su tiempo. Apretó los dientes. Recordando las palabras de Kasane, Deku espetó. No estaba seguro de si responder a la defensiva era correcto o grosero. No importaba, porque lo hacía sentir mejor. Tienes que dejarme en paz. Ya no tengo que